Chicos, muy buenos días. Estamos el día de hoy en nuestra clase de geometría. Vamos a ingresar a un nuevo tema en este curso y vamos a ver qué tema tenemos para el día de hoy. Ahí está, tenemos el tema de ángulos. ¿Ya? Tenemos el tema de ángulos. Entonces vamos a trabajar ahora con referencia a los ángulos. Y iniciemos con los conceptos muy previos para poder entrar a lo que se conoce como la solución de... En esta primera parte vamos a reconocer todos los ángulos que vamos a tener que utilizar en la solución de los problemas. ¿Ya? Estos ángulos lleva una clasificación según la medida de estos. Entonces, iniciemos nuestra clase con el pequeño concepto de ángulos. ¿A qué se refiere cuando yo digo ángulos? ¿Ya? Ángulos es la reunión de dos rayos no colineales con un mismo origen. Dicho origen se llama vértice y los rayos se denominan lados. A ver, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de que no son colineales? Aquí, en esta parte, cuando yo digo que no son colineales. Los colineales serían cuando está uno seguido del otro. Por ejemplo, observen, si sería colineales sería una recta, aproximadamente así, ¿ya? Y la otra seguida. Entonces, eso sería colineales. ¿Ya? Y cuando me dicen no colineales, quiere decir que no van a ir en una misma dirección, en una misma recta. ¿Ya? Van a ir en distintas direcciones ambos rayos. De esta manera, observa cómo se va a formar un ángulo trabajando con los rayos. Ahí tengo un rayo, ¿sí? Mira, en el concepto me dice es la reunión de ¿cuántos rayos? De dos, ¿no? Mínimamente, ¿eh? Porque podríamos utilizar varios rayos, pero ahí se van a formar varios ángulos. Pero mínimamente tiene que ser dos para formar un ángulo. Entonces es la reunión de dos rayos no colineales. Ya te he explicado por qué no colineales. Entonces aquí yo puedo decir que tengo otro rayo. ¿Ve? ¿Te diste cuenta que aquí es el punto de encuentro de estos dos rayos? ¿Ya? Tienen un mismo origen, que desde aquí han nacido estos dos rayos. ¿Estamos? Ahora, este rayo ya se le conoce como, a esta agrupación de los rayos se le conoce como el ángulo. Este ángulo ya se le llama zona angular. ¿Ya? Zona angular. En esta parte, a toda esta parte se le conoce como zona angular o zona del ángulo interno. ¿Ya? A toda esta parte se le llama zona angular. Zona angular. Porque ahí está formado el ángulo. ¿Ya? Ahí está formado el ángulo. Listo, todo eso es la zona angular. ¿Sí? Muy bien. Ahora, un ángulo, ¿ya? Un ángulo también llevan algunas partes, ¿no? Vamos a identificar claramente cuáles son esas partes. A ver, veamos otra figura para poder identificar cuáles son los elementos o las partes de este ángulo. Y tenemos el mismo ángulo, solo que aquí esta vez estamos poniendo ya algunas letras. Y en geometría se utiliza bastante las letras, pero de manera mayúscula. A ver, por ejemplo, aquí está la O, que muchas veces va en el vértice. El vértice es como que la puntita, la esquina, el encuentro donde están estos dos rayos. Eso es el vértice, ¿ya? Y se denomina en la gran mayoría con la letra O. ¿Estamos de acuerdo? Luego, el otro extremo del rayo sería con otra letra. En este caso estoy poniendo la A. ¿Ya? ¿Puedo poner otra letra? Sí, por supuesto. Puedes poner cualquier letra del abecedario. Solo que no debe repetir. No se debe repetir en el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces, por el otro extremo, también en el otro rayo, estoy poniendo otra letra de letra mayúscula para poder identificar a ese rayo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, y completar aquí
mi ángulo, yo le pondría aquí esta parte y en lo que vamos a ir trabajando son las letras griegas, ya como alfa, vamos a ir utilizando la letra alfa, la letra beta y la letra teta, ya en relación a los nombrar los ángulos, ¿estamos de acuerdo? Esto en su mayoría. También hay otras letras que se utilizan en otras letras griegas, pero no es constante. Estos tres son los que se utilizan de manera constante. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí me menciona cuáles son los elementos. Por aquí al costado me menciona cuáles son los elementos. Fíjate, los elementos son lados y el vértice. Nada más, ¿ve? Son dos elementos, lados y el vértice. A ver, ¿quiénes son los lados? Fíjate que los lados dices desde el punto O hasta la A. Y el segundo lado es desde el punto O hasta la B. Entonces, ahí puedo identificar dónde están los lados. ¿Ve? Lado OA y el lado OB. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos dos lados. Todo ángulo debe tener mínimamente dos lados. Luego viene el vértice. El vértice es el punto de encuentro, ¿ya? O donde se chocan estos rayos y van a formar con ello el ángulo. ¿Estamos? Entonces, fíjate bien, volvamos a repetir el concepto sobre lo que es ángulo. Es la reunión de dos rayos no colineales con un mismo origen. Dicho origen se llama vértice y los rayos se denominan lados. Muy bien, ya está ahí el ángulo. Vamos a trabajar de aquí para adelante con esta figura. Así es que hay que reconocer cuáles son sus lados y cuál es el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a trabajar ya con muchos problemas en referencia a los ángulos. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es importante. Mira, la magnitud de un ángulo. ¿A qué se refiere magnitud? La magnitud quiere decir cómo se mide, ¿ya? ¿Cómo se mide un ángulo? Ahora, ¿y con qué instrumento quizás también puedo medir este ángulo? Existe una regla especial para poder medir ángulos. No es una regla convencional que quizás utilizamos para poder realizar las líneas rectas. Existe una regla especial. ¿Ya? Todos la tenemos, sí, podemos acceder o podemos comprarla en cualquier lugar. No es que sea imposible de encontrarlo, pero sí es una regla especial para poder medir los ángulos, ¿ya? Entonces, la magnitud de un ángulo es la medida del ángulo y se mide con el transportador. Tú ya conoces eso, ¿cierto? El transportador. Su unidad de medida es el grado sexagesimal. ¿Qué quiere decir grado sexagesimal? Fíjate, dice su unidad de medida es el grado sexagesimal. ¿Por qué se llama sexagesimal? A ver, ¿por qué se llama sexagesimal? ¿Por qué se llamará sexagesimal? Allá. Se llama sexagesimal porque su ángulo completo es dividido en 360 grados. ¿Ya? Porque su ángulo completo es dividido en 360 grados. Por eso lleva el nombre de grado sexagesimal. ¿Ya? Por ejemplo, si en alguna pregunta de algún examen o de algún libro te pide ¿cuál es la unidad de medida de los ángulos? Allá. El ángulo se mide en grados sexagesimales. ¿Ya? Hay otras unidades de medida. No es la única. ¿Ya? Existen otras unidades de medida como el radián, ¿sí? Como el radián. Pero estas unidades de medida todavía no lo vamos a trabajar por ahora, ¿sí? Por ahora no las vas a trabajar. Eso la vas a trabajar cuando estés hablando un poco sobre trigonometría. Ahí se trabaja un poquito más sobre esto, ¿ya? Pero tú lo que debes conocer es el grado sexagesimal y saber que este nombre lleva
porque un ángulo completo está dividido en 360 grados respectivamente. Entonces yo puedo medir 1 grado, puedo medir 2 grados, puedo medir 3 grados, 4, 20, 50, 80, 100, 120, 200, 280, 300 y llegar hasta el 360, que es un ángulo de una vuelta, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora a conocer y a presentar que mi ángulo, ya que tengo aquí al costado, es medido por un transportador. Ahí tenemos al transportador. Yo estoy seguro que conoces esa reglita. Ya, yo también he trabajado con una regla un poco más grande que la que tienes tú. Ya, y yo estoy seguro que tú la recuerdas. Esa regla es el transportador. Ya, muy bien. Estoy seguro que tú también la tienes en tu casa porque vamos a utilizar en algunas clases. Ya, entonces este instrumento es el encargado o es el que me ayuda a poder medir los ángulos. Ya, los ángulos. Y esa medida o esa unidad de medida está en grados sexagesimales. ¿Por qué? Porque todo esto está dividido en 360 grados, o sea, todo alrededor, ¿ya? Todo alrededor va a ser una medida de 360 grados. Entonces, para culminar en esta parte, un ángulo se puede medir con un transportador y su unidad de medida es el grado sexagesimal. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, acuérdate de eso, ¿ah? Veamos aquí qué pregunta tiene el día de hoy nuestro amiguito y lo vemos un poco preocupado. Tiene su lapicito y sigue rascándose la cabeza porque creo que no encuentra una respuesta adecuada a la siguiente pregunta que tiene. A ver, veamos la pregunta que tiene. A ver, ¿y cómo se denota? Ah, ya, ¿qué quiere decir denotar? ¿Cómo yo voy a nombrar a un ángulo? Escúchame bien, ¿cómo yo puedo nombrar a un ángulo de manera abreviada, o sea, más pequeñita, para no escribir el ángulo A y el ángulo B mide 45 grados. Entonces, para no escribir todo eso en mi cuaderno, es una denotación. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a ir haciendo más pequeñito su abreviatura. ¿Y cómo se hace? Dice este pequeñito. Aquí se pregunta, ¿y cómo se denota? A ver, veamos cómo se denota. Mira, la denotación se hace siempre con una M adelante. ¿Por qué con una M? Porque yo debo saber la medida. Esta M significa medida. Este símbolo significa ángulo. O sea, voy a leer medida del ángulo A o B. ¿Ves? ¿Te diste cuenta? Algo bien pequeño. Algo bien pequeño. Es un símbolo para poder yo denotar un ángulo. ¿Ve? Denotar quiere decir que vas a nombrar un ángulo y le vas a poner su medida. Ahí está. Esa es la denotación, que es bien pequeñita. ¿Ve? Medida del ángulo A o B. Eso es lo que significa eso. A ver, veamos entonces la respuesta. ¿Ve? Medida del ángulo A o B. No es la única. Te voy a mostrar una más. En algunos textos te pone lo siguiente. M, te pone la A, te pone la O, y sobre la O te pone como si fuera un sombrerito así. Y luego te pone la B. Listo, espero que haya salido un poco bien para que puedas entender. Muy bien, fíjate que ahí es diferente la denotación, ¿cierto? El primero, aquí está, esto representa el ángulo, pero aquí lo que representa el ángulo es este sombrerito que está sobre la O. Sobre la O, este sombrerito que parece como una casita, ya, eso es la denotación del ángulo. Entonces, esto también significa medida del ángulo A o B. ¿Y cómo yo sé que es el ángulo? Porque aquí, al medio de la letra, va a llevar como si fuera una
casita, ¿ve? Como una casita. También es válido, ¿ah? También es válido. ¿Y por qué te enseño? Porque algunos textos vienen de esta manera su denotación, ¿ya? Uno de los dos puede venir, este primero o el segundo. Así es que hay que estar atentos y no perdernos en esa parte, ¿ya? Por alguna razón, quizás algunos autores utilizan el primero o algunos el segundo, la segunda forma, ¿ya? Pero los dos es muy válido. Ahora, en alguna ocasión quizá puedas utilizar los dos. No hay problema también, ¿ya? Eso va a depender de cómo estés. Más que nada eso te puede venir en exámenes, ¿ya? En textos, en libros, muy poco. Simplemente van a utilizar uno de los dos constantemente, ¿ya? Pero si por ahí alguien va variando es porque es un examen y va a ir calculando o viendo qué tanto conoces sobre los ángulos. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hemos hablado sobre la notación. La notación, o sea, cómo yo puedo nombrar a un ángulo de manera abreviada, o sea, de algo más pequeño, más corto, ¿ve? Yo no necesito escribir todo esto, ¿ve? Todo esto. Yo no necesito escribir todo esto, ¿ya? Medida del ángulo A o B, no necesito escribir todo esto. Simplemente lo voy a abreviar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Porque cuando tú tengas que resolver problemas, imagínate que hay varios ángulos que hay que nombrar. Entonces, tu problema va a ser un texto muy largo. ¿Ya? Entonces, por eso la notación me ayuda a poder simplificar o hacerlo más pequeño lo que yo quiero decir sobre el ángulo o dar la medida del ángulo. ¿Ya? A eso se refiere con la notación. Con la notación. ¿Qué quiere decir? Que lo va a hacer más pequeñito para yo nombrar la medida y el ángulo de quien estoy hablando. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más pide el niñito? Creo que sigue preocupado. A ver, dice, ¿y su medida en qué unidad se expresa? Ah, ya habíamos hablado de esto. A ver, ayúdale. ¿Y su medida en qué unidad se expresa? Ya habíamos hecho esto. Acuérdate. ¿En qué unidades se medían los ángulos? ¿Ya? A ver, mira. A ver, ¿podemos leer esto? ¿Esta notación? Sí podemos leer esta notación. Fíjate, ¿ah? Está la M. Profesor, ¿te comiste la M? No, no me comí la M. En algunos casos puede venirte así solo para el estudio. ¿Por qué? Porque en esta ocasión no te va a dar la medida del ángulo. Solo te está diciendo el ángulo, porque este símbolo significa el ángulo A o B, ¿ya? Entonces, el ángulo A o B, ¿en qué unidades se puede expresar? ¿Cuál es su medida? ¿Te acuerdas o no? Hemos dicho anteriormente. Una diapositiva antes habíamos hablado sobre la unidad de medida. No puedo medir en centímetros los ángulos, no puedo medir en metros, en kilómetros, ni milímetros, ¿ah? ¿En qué era? ¿Te acuerdas? Empezaba con sexa. Sexagesimal. Listo, en la unidad de grado sexagesimal. ¿Ya? Y su unidad de medidas es el grado sexagesimal. Nosotros algunas veces solo lo simplificamos y decimos grados, ¿verdad? Claro que sí, pero por ahora vas a tener que grabarte un poco sobre el grado sexagesimal, ¿ya? Porque vamos a ir hablando casi ya para diciembre sobre un poco de trigonometría, simplemente algunos temas, y ahí te vas a dar cuenta que hay otras unidades para medir el ángulo. Entonces no es el único el grado sexagesimal. Ya, por eso necesito que tú puedas hablar o manejar este término del grado sexagesimal. Muy bien, ya ayudamos al pequeño a responder sus preguntas. Ya ayudamos al pequeño a responder sus preguntas. Vayamos ahora a algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a denotar. Dice, denota los siguientes ángulos y sus respectivas medidas. ¿Ve? A ver, aquí yo tengo un ángulo. ¿Cuánto mide? 45
grados sexagesimales. Aquí, este ángulo mide 60 grados sexagesimales. Por aquí, 70 grados sexagesimales y 150 grados sexagesimales. ¿Ya? Por ahora le vamos a llamar solo grados. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Vamos entonces a denotar. ¿Te acuerdas cómo era la denotación o no? Ya, te vamos a ir recordando, ¿ya? ¿Te acuerdas qué era? ¿Qué empezaba con qué letra? Ah, porque yo quiero hablar de medidas, ¿sí o no? No voy a escribir todo, pues no, medida, no. Se abrevia, ¿no? Se pone la M de medida. Esa es la denotación, ¿ya? O la notación. Listo. Entonces la M significa medida. ¿Medida de quién? Del ángulo, por ejemplo. Medida del ángulo. ¿Qué cosa? A ver, vamos a inventarnos un ángulo, ¿ya? Nos inventamos un ángulo y de ahí partimos para resolver todos estos 4 ejercicios, ¿ya? Medida del ángulo. M. Vamos a inventarnos M o N. Ya nos estamos inventando, ¿ah? Medida del ángulo M o N. Va a ser igual a, vamos a decir 70 grados. No, 78, ¿ya? 78. Como no hay ningún número, no hay problema. Listo, 78 grados. Ya está. Lo que acabo de hacer es denotar un ángulo, o sea, nombrarlo. De manera, vamos a, no tanto literal, pero en matemática podríamos entenderlo de esa manera. ¿Ya? Claro que no está puras letras, sino hay letras y números. Entonces estamos abreviando para no escribir todo, ¿no? Medida del ángulo M o N es igual a 70, nos vamos a demorar. Entonces se hace un poco más simplificado, se hace un poco más abreviado para que sea cortito y nosotros podamos entender también. Estoy seguro que ya te has ido memorizando esto de medida del ángulo MON, ¿sí? Ya, esto de la medida y el ángulo siempre van en los ángulos que tienen medida, van juntos siempre, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado, siempre van juntos, no hay que separarlos si es que tiene medida el ángulo, ¿ya? Si no tiene, simplemente se pone el ángulo. Listo, empecemos con el primero, a ver, ¿cómo sería? A ver, entonces el primero sería su denotación o notación, sería M, ¿ya? Medida del ángulo A o B es igual a 45 grados. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones los problemas no te dan la figura, como esto, no te dan la figura. En los problemas te dan puras letras y una notación como esta. Entonces tú tienes que interpretar y graficar. Entonces por eso se les enseña a ustedes la notación. No es que nunca te pueda servir, sí te va a servir constantemente. Pero, como te vuelvo a repetir, eso te va a venir constantemente en problemas, cuando haces problemas, ¿ya? Muy bien, ya terminamos. Eso es lo único que me pide, la notación, ¿ve? Medida del ángulo A o B. Medida del ángulo A o B. ¿Listo? La notación del segundo ejercicio, del segundo ejemplo sería, mira, medida del ángulo MON igual a 60 grados. Sencillo, ¿cierto? Medida del ángulo MON siempre, bueno, en este caso es 60 grados. Ya está, terminé mi notación. Veamos el tercer caso. ¿Cómo sería entonces? Medida del ángulo POQ, que es igual a 70 grados. A 70 grados. Sencillo. El último, ¿cómo lo denotamos? Medida del ángulo RST. Ahora, si te has dado cuenta, siempre tiene un orden. Nunca me puedo ir, por ejemplo, medida del ángulo ABO. Mira, vamos a poner así un ejemplo para que nunca te equivoques esa parte. No vayas a poner, ¿no? A ver, no vayas a decir, este es un ejemplo que está mal, ¿ah? La denotación nunca podría empezar así. La denotación nunca podría empezar así, ¿ah? M, medida del ángulo, y yo le pongo acá
A, luego le pongo la B y la O. Igual 45 grados. Eso estaría mal. ¿Sabes por qué? A ver, te explico ahorita por qué estaría mal eso. A ver, siempre cuando yo estoy nombrando a un ángulo debe tener un orden. Un orden en el caso de las letras. Mira, se supone que yo debo ir de la A la B y luego la O, ¿ve? Si yo voy de la a la B, no hay ninguna línea que me une. Y luego a la O. Y ahí no se forma el ángulo que yo estoy observando, ¿ve? De la a la B y luego la O. No hace referencia al ángulo que tengo. Pero si yo digo medida del ángulo AOB, miren, orden, ¿ah? Medida del ángulo, mira, voy a la A, paso a la O y termino en la B. ¿Ve? ¿Te diste cuenta el orden? Fíjate cómo está de manera ordenada la notación de mi ángulo, ¿ve? Entonces, las letras no es que van a ir en cualquier orden en que yo quiera, sino tienen que estar de manera ordenada. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que lo que acabo de hacer aquí, esto está mal. Nunca puedo tomar las letras en el orden que yo quiera. Siempre deben tener un orden en relación al ángulo. ¿Ya? Eso para un poquito aclarar. Creo que quedó sumamente comprensible sobre la denotación de estos ángulos. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a qué este niñito está estudiando. ¿Qué cosa está estudiando ahora? Los niños, dice, bueno, niños, para un mejor estudio, clasifiquemos los ángulos según sus medidas y su posición de sus lados. Vamos a ver entonces la clasificación de los ángulos. Esto yo estoy seguro que tú te acuerdas. Hemos hecho el año pasado, habrás hecho desde cuarto grado y antes quizá, y estoy seguro que te acuerdas de todos los ángulos, la clasificación según su medida. ¿Ya? A ver, veamos el primer ángulo que nos toca estudiar. El ángulo agudo. Es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Uy, menos de 90 grados. ¿Qué quiere decir menos de 90 grados? Escúchame, ¿ah? Si este ángulo, por ejemplo, vamos a hacer, esperamos que nos salga derecho, ¿ya? Si este ángulo mide, por ejemplo, vamos a ponerle 20 grados, ¿es un ángulo agudo o no? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque el ángulo agudo es menor o mide menos de 90 grados. Es menor o mide, es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. O sea, tiene que ser menor, pues tiene que ser menor. ¿Ya? No puede medir 90 grados. Tiene que ser más pequeño que el 90. ¿Puede medir 20? Sí. El 20 sí puede ser un ángulo agudo. A ver, ¿qué pasa si yo tengo un ángulo de 89 grados? Ya vamos a imaginar. Uy, eso no salió tan bien. Vamos a borrarlo. Ya, vamos a ponerle el lapicito. Ya, ¿qué pasa si, por ejemplo, mira, medio inclinadito tiene que ser ya. Vamos a imaginar que aquí está mi ángulo 89 grados. Ya, 89 grados. Entonces, todo esto mide, por ejemplo, yo digo que mide 89 grados. ¿Será todavía agudo o no? ¿Será o no será todavía agudo? Pero por supuesto que es agudo. ¿Por qué? Porque mi ángulo agudo tiene que medir menos de 90 grados. Menos. ¿Y el 89 es menor a 90 grados? Por supuesto. Solo por uno, no importa, sea por uno. Pero tiene que ser más pequeño que el de 90 grados. Puede ser 89. ¿Quién más puede ser? Puede ser el 88. ¿Quién más puede ser? Puede ser el 70. Puede ser el 62. Puede ser un grado, también un grado. Sí, también. Un gradito, sí, también, ¿ve? Entonces, todos ellos que son menores a 90 grados, se les conoce como ángulos agudos. Ángulos agudos. ¿Ya? Escucha bien nuevamente, ¿eh? El ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos
de 90 grados. Es menor a 90 grados. ¿Ya? Del 89 para abajo. Hasta el 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasa con el 0? Ah, ya. Sí, ¿qué pasa con el 0? Si yo digo 0 grados. Esto no es un ángulo agudo, ¿ya? Esto es un ángulo nulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te acuerdas del nulo vacío de aritmética? Ya, parecido a eso. Cuando el ángulo mide 0 grados, es un ángulo nulo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un ángulo nulo. No puede ser un ángulo agudo. ¿Ya? Es un ángulo nulo. En cambio, solo puede llegar hasta el 1. Hasta el 1. Y si está en el 1, es un ángulo agudo. Si está en el 0, ya no. Ya no es agudo. Es un ángulo nulo. ¿Ya? Muy bien. Veamos la siguiente clasificación, que es el ángulo obtuso. Dice, es el ángulo que es mayor a 90 y menor a 180 grados. Dice, más grande que 90, mira, más grande que 90 grados, pero más pequeño que 180 grados. Ajá. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Fíjate bien, ¿ah? Que en estos ángulos, dice, tiene que ser mayor al 90 grados. O sea, tienen que ser más grandes que este 90 grados. ¿Quién puede ser más grande que este 90 grados? ¿Puede ser 91 grados? Sí. ¿Ve? ¿Puede ser 91 grados? Sí, por supuesto. Y lo puedo llamar obtuso. ¿Puede ser el 95 grados? Por supuesto. Puede ser 95 grados. ¿Ve? Porque es menor a, claro, es menor a 180 y es mayor a 90. ¿Puede ser 170? Sí, por supuesto. ¿Por qué sí? Porque tiene que ser mayor a 90, escúchame bien, mayor a 90, o sea, más grande que el 90 y más pequeño que el 180. ¿Sí? Ahí está, ¿ve? 91, más grande que el 90, sí. 95, más grande que el 90. Y 170, sí, es más grande que el 90, pero más pequeño todavía que 180. Entonces, a ver, vamos a decir, yo puedo llegar entonces hasta el 179, ¿sí? Para que sea obtuso, puedes llegar hasta el 179. Y ahí te quedas, ahí ya no puedes avanzar, o cierra. ¿Por qué? Porque si llega al 180, llevaría otro nombre. Entonces, escucha, el ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados, ¿ya? Entonces, tiene que ser mayor a 90, pero menor a 180 grados. Listo. Eso es en el caso del ángulo obtuso. Veamos el ángulo recto. Este estoy seguro que tú ya te acuerdas. ¿Qué es un ángulo recto? El ángulo recto es el ángulo que mide 90 grados exactamente. Ahí está. Mira, este ángulo no puede ser más grande que el 90 ni más pequeño que el 90. Tiene que ser exactamente 90 grados. No puede ni pasarse ni faltarle. Tiene que ser exactamente 90 grados, como esta figura. 90 grados, exactamente. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en relación al ángulo recto. Tenemos que tener presente que este ángulo recto siempre lleva, ¿qué cosa? Siempre va a llevar este cuadradito. Este cuadradito es algo fundamental que lleva un ángulo recto, ¿ya? Siempre vamos a encontrar en los ángulos rectos ese cuadradito de color negro. ¿Qué significa? Que ese ángulo es un ángulo recto y mide 90 grados. ¿Ya? Cada vez que encuentras ese cuadradito de color negro, se identifica que es un ángulo recto. ¿Ya? Muchas veces vamos a trabajar con ello. ¿Ah? Y el ángulo de 90 grados nunca está puesto su medida. Siempre va con ese símbolo del cuadradito bien pintadito o algunas veces le ponen el cuadradito nada más. Pero en su mayoría está de color negrito. ¿Ya? Entonces cuando veas ese ángulo y está con un cuadradito, vas a darte cuenta que eso es un ángulo recto.
Ya, esa es la característica más común y es la que más se conoce sobre este ángulo, que lleva ese cuadradito. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora al ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo o es el ángulo que mide 180 grados exactamente. Ah, también, mira, aquí para que se pueda nombrar como ángulo llano, no puede ser más grande de 180 ni más pequeño. Tiene que ser exactamente 180. No puede ni faltar ni sobrar. Tiene que ser exactamente 180 grados. Y es muy conocido también este ángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se parece a una línea recta. ¿Ya? A una línea recta. Entonces, este ángulo ya es como una línea recta, ¿ve? Que se ha abierto. ¿Y qué ha pasado? Es que cada vez que se ha ido abriendo, por ejemplo, cuando yo voy dibujando mi ángulo, vamos a imaginar, luego lo voy a borrar. Tú has estado dibujando tu ángulo, ya, entonces lo que has hecho es de que, por ejemplo, aquí has ido midiendo un ángulo, vamos a imaginar que esto era 60 grados, ya, luego de repente has medido otro ángulo, y este ha medido, ya este era más grande, y este ha medido 92 grados, y has ido avanzando, ¿sí o no? Ya, puedes ir avanzando, claro. Luego de repente has llegado hasta aquí, y aquí medía, todo esto medía 100, vamos a poner 175, ¿ya? 175 grados, ¿ya? Entonces, una vez que llegues aquí, se nombra que has llegado al ángulo de 180 grados y se le conoce como ángulo llano, Entonces, eso es porque se convierte en una línea recta, porque al dibujar ya ha pasado por los demás ángulos, ha llegado a ser un ángulo agudo, ha llegado a ser un ángulo quizás recto, ha llegado a ser un ángulo obtuso, para finalmente llegar a ser un ángulo llano, ¿ya? Entonces, el ángulo llano es aquel ángulo que mide exactamente 180 grados. No puede medir más, tampoco puede medir menos, ¿ya? Si no, llevaría otro nombre. Ni siquiera se le llamaría ángulo llano. ¿Sí? Muy bien, chicos. Y finalmente, el ángulo que vamos a trabajar este año es el ángulo de una vuelta, que se le conoce. Y es el ángulo que mide 360 grados exactamente. Exactamente también, ¿eh? Exactamente. No puede faltarle. Y es conocido como el ángulo de una vuelta. ¿Por qué? Porque va a formar como un círculo, como si fuera un círculo, ¿ya? Entonces, esto se representa de esta manera, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta ahí hemos ido trabajando en la clasificación de los ángulos y hemos conocido el día de hoy solo los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien aquí un poquito para poder terminar la clase. En el caso del ángulo de una vuelta, inicia aquí el ángulo y va a dar la vuelta. Llega aquí, ¿ves? Por eso se conoce el ángulo de una vuelta. Inicia aquí, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta y termina en el mismo lugar, ¿ve? Por eso es el ángulo de una vuelta, ¿ya? Y el ángulo de una vuelta mide 360 grados. Es como si fuera el doble de este 180, ¿ve? Es el doble de 180. 180 más 180, 360 grados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos ángulos que van a ir siendo parte del curso, porque vamos a trabajar y eso para adelante todavía en constantes temas, ¿ah? Los ángulos, una vez que terminamos, no quiere decir que va a terminar ahí y ya nos olvidamos de ello. Constantemente vamos a ir utilizando en los demás temas. Así es que importantísimo reconocer el nombre, uno, el nombre de los ángulos y dos,
ya las medidas de estos ángulos. En la práctica te estoy dejando una actividad para que puedas reconocer a qué ángulo pertenece según la medida. ¿Sí? No es una actividad difícil, solo tienes que comprender si es ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo recto o ángulo de una vuelta. ¿Sí? Entonces, queda ahí en la clase del día de hoy. Despidiéndome y también saludándole con un gran abrazo a la distancia a todos ustedes, esperando que estén bien y que también puedan estar comprendiendo de que estas clases virtuales son también un gran beneficio, ya que pueden ir repitiendo una y otra vez si es que en algún momento no comprendiste algo. Ya chicos, nos vemos, estamos comunicándonos pronto. Hasta la próxima clase. ¿Sí? Hasta la próxima clase, que será el día, ¿qué día nos toca? El día de mañana.